Hola, hola, es como siempre un gusto saludarles allí donde se encuentre y darle las gracias por acompañarnos en este programa que como siempre esperamos sea de su interés y que el tema sea también de utilidad para ustedes. Recuerden que aquí en Canal 1 los esperamos los lunes a las 8:30 de la noche y los jueves también a las 8:30 de la noche, siempre con un tema diferente. Y que pueden ver Canal 1 en todas las compañías de cable, igualmente en la aplicación TD Max y en las redes sociales. Recientemente el Departamento de Salud de los Estados Unidos dio un cambio radical en la llamada pirámide alimenticia, donde ahora se da prioridad a la ingesta de proteínas sobre los carbohidratos. Vamos a hablar justamente de este tema con un experto y es un tema del cual, aunque no lo había cambiado el gobierno de los Estados Unidos, se venía conversando ya hace bastante. Nuestro invitado es ya una persona conocida, lo hemos tenido en otras oportunidades. Siempre nos gusta hablar de este tema de la nutrición y de la alimentación adecuada. Y él es un experto, es el doctor David Vázquez, especialista en control del peso. Doctor, bienvenido. Gracias, don Marcelo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a los que nos están viendo y escuchando allá en casa. Así es, el doctor David Vázquez atiende en un centro especializado que se llama Control del Peso, ¿verdad? Clínica Control del Peso. Clínica. Sí. Es un gusto para mí servirles, ayudarles en lo que necesiten. Sí. Hablábamos justamente de que cuando comienza el año muchas veces mucha gente va a buscar una asesoría, pero a veces lo que falta es la disciplina. Sí, correcto. Esto no es como algo que uno deba hacer en una época específica. Esto es algo que usted decide hacer por mejorar su vida, ¿verdad? Como comer bien, como escoger mejor a las personas que están a su alrededor, como tener un mejor trabajo, ¿verdad? Nunca piensa uno va a tener un mejor trabajo los primeros meses del año y después ya no. Exactamente. Igual esta parte. Sí, así es. Bueno, esto que acaba de ocurrir marca un antes y un después, doctor, aunque ya se venía, decía yo, hablando mucho de este tema de la importancia de consumir más equilibradamente alimentos. Sí. Bueno, primero es importante saber cómo nació la pirámide nutricional, ¿verdad? De la que estamos hablando, que hubo un cambio. Claro. Una asociación que se llama IADA, que es la encargada de la alimentación a nivel mundial, no tiene una base específica, sino a nivel mundial. Sí, no es de un solo país, no es de un solo país, ¿no? Y hace como este análisis de que va aumentando, que todos sabemos que hay más obesidad, hay más sobrepeso y todo, y que hay que cambiar, y que va cambiando de acuerdo al paradigma social, a la cultura de cada lugar, ¿verdad? Entonces, se estableció una pirámide nutricional que ya conocíamos, y hace unos años, hace unos meses, cambió hacia una nueva, ¿verdad? Pero sí hay que saber como que la pirámide nutricional que vemos, esa imagen es como para una guía, pero en realidad es un documento muy formal, o sea, es un documento bastante grande, son estudios que se hacen y esa es la guía como para que usted tenga una parte visual, pero sí hay un documento bastante grande donde habla de todas las cosas que hay que hacer, que la base de todo ya deja de ser, por dicha, ya deja de ser contar calorías, ya no hay una importancia a contar la cantidad de calorías para su cuerpo, a contar tazas, a contar lo demás, sino que la base empieza a ser usted mismo, empieza a ser tomar más agua, ser más funcional, vivir en un ambiente que no sea obesógeno, o sea que usted viva más tranquilo, con más paz, un mejor trabajo. Y de número uno, la calidad versus la cantidad, ya no importa tanto contar, sumar, lo demás, sí cuenta mucho que todo lo que usted haga en su vida y todo lo que coma sea de calidad. Y ahí es un tema que me parece importantísimo porque la gente, entre otras cosas, que no se acostumbra a seguir una dieta, se atormenta mucho con la idea de que le digan, es que tiene que ser tantos gramos de esto, tantos gramos de lo otro, solo una tortilla o solo una rebanada de pan, pero y entonces la gente empieza a decir, pero es que voy a tener mucha hambre. Sí, veas, hay estudios muy claros y creo que cada uno de nosotros lo ha vivido y esto de contar las cosas que teóricamente está muy bien, porque pues no sabemos cuánto hay que comer y no nos pasamos, pero no funciona. No lo va a poder mantener a largo plazo, no lo va a poder incorporar al resto de su vida porque esto genera un estrés emocional además, ¿verdad? Sí. Si usted escoge siempre calidad, no va a tener nunca que escoger cantidad, nunca va a tener que contar cuánto más, cuánto menos. Ahí vemos, hablando de calidad, algunos de los productos que se refieren justamente a calidad, porque son productos que recomiendan básicos, como es la ingesta de proteína, que es quizá lo vital para el organismo, ¿verdad? Sí, don Marcelo. Acordémonos que la base de la pirámide tradicional que teníamos, que viene de los años 90, eran los granos. Sí. O sea, lo que estábamos acostumbrados a comer, arroz con algo.
Y por eso le decían a la gente, bueno, pues si no come arroz, coma cereales, y la gente pensaba que el cambio de arroz a cereales iba a ser beneficioso. Sí, o de arroz integral, o de cualquier, ¿verdad? Arroz, pasta, pan, tortillas con algo. Ya esa base ya no es esa. No. La nueva base de alimentación son las proteínas y las grasas naturales, las grasas que son muy beneficiosas para el cuerpo, ¿verdad? De modo de que la nueva forma de comer, de primero en su plato, que es otra cosa, viene en el documento. El plato que conocíamos, que acompañaba a la pirámide, ¿verdad? Que estaba dividido siempre en 3 o 4 sectores, también ya cambió. Ya no se necesita medir ese plato de esa forma, porque no se necesita medir mucho. Pero sí hay que saber que la base ahora son las proteínas, las grasas saludables y los vegetales. O sea que su comida debería empezar siempre con una buena proteína, con algo verde en el plato, ¿sí? Con vegetales. Sí, y podríamos poner un ejemplo, o ejemplos. Caso del desayuno, un desayuno adecuado que usted le recomiende a la gente. Vea, algo muy sencillo que tenemos todos a mano y que tiene un buen costo son los huevos. Los huevos nunca nos fallan. Ya se dice que es un alimento potente. Es uno de los mejores alimentos que tenemos el ser humano para consumir. Es económico, es fácil y es muy accesible. Ya cambió este paradigma de que el huevo me va a subir el colesterol. Le va a subir el colesterol si usted tiene el colesterol muy alto, porque come otro montón de cosas, porque tiene obesidad, porque tiene problemas metabólicos o incluso genéticos. Ahí sí, si usted tiene un colesterol, pero generalmente y en las personas sanas no le va a subir el colesterol el huevo. Huevo es proteína, digamos. Es una excelente proteína, la proteína más limpia, más natural y que se absorbe casi que al 100%, lo cual no pasa con las otras proteínas, ¿verdad? No es lo mismo la proteína en polvo, que sí, nos funciona y todo lo demás, pero no se absorbe igual de bien que, por ejemplo, la proteína del huevo, que es muy limpia, muy natural. Entonces, su desayuno debería empezar el día con un par de huevos, o 3 huevos si quiere, o 4 huevos. Si algunos dicen que sí, se pueden comer hasta 4. No hay ningún problema. Usted ve que la gente que entrena mucho y todo lo demás se come 25 huevos. Sí. Y tiene colesterol bien, no le pasa nada. Bueno, no tiene que comerse 25. Nada puede ser obligado de primero, ¿verdad? Tiene que gustarle a usted. Usted puede desayunar huevos, aguacate, puede desayunar queso blanco, puede desayunar algo verde en su plato, puede desayunar una fruta. Estamos hablando que estamos comiendo bien para mantenernos, no para bajar de peso, ¿verdad? Entonces usted puede desayunar una fruta, está súper bien, pero lo secundario en su plato ahí, ya lo secundario, lo que sobra, pues tiene que ser el pinto, el pan, todo lo demás, ¿verdad? No como veníamos acostumbrados, pinto con huevo. Sí. Al revés, huevo con pinto. Y un almuerzo ideal, que algunos recomiendan un parámetro que le llaman la dieta 3x1, en el sentido de que las 2/3 partes del almuerzo tienen que ser entre proteína y vegetales y solo una pequeña porción de carbohidratos o carbohidratos, o harinas. Sí. No es para satanizarlo, no es para decir que están mal, pero sí le va a ayudar mucho a su vida, a su salud y a su metabolismo, que en 3/4 partes de su plato tenga una proteína y vegetales. O sea, una ensalada, empiece con algo verde en su plato y después la proteína. ¿Cuánto tengo? Porque es una pregunta que siempre me hacen, doctor, ¿cuántos gramos de proteína me toca? No importa eso, no importa. Bistec, pollo, salmón, pescado, atún, cómase 2, cómase 3, que sea proteína de calidad, nuevamente. Es muy enfático este nuevo programa de alimentos. ¿Cuál es la proteína mala? O digamos, no mala, de que no esté de tanta calidad. Sí, la proteína muy artificial, y es muy enfático como este documento, en que los ultraprocesados están en lo último en la pirámide, en lo último que deberíamos de comerse jamón, mortadela, jamonada, chorizo, aunque diga más proteína, light, natural, no es proteína natural, no nos funciona. Es muy procesado, es muy altamente tiene químicos. procesado. Sulfatos, químicos, glutamatos, cosas que son inflamatorias para el cuerpo, ¿verdad? Y usted después de comer eso se siente hinchado, como después de comer comida rápida, me siento hinchado. Sí, es porque eso es muy inflamatorio para usted. Su plato tiene que tener cosas verdes, proteínas limpias, 2 veces el pollo, 2 veces el pescado, 2 veces la carne, como súper bien. Agréguele un huevo, aguacate, queso, eso está excelente. Ahora yo quisiera que usted le explicara, doctor, a nuestros televidentes la diferencia entre el carbohidrato y la proteína. ¿Por qué la proteína no me va a hacer subir de peso ni aumentar grasa en el cuerpo? ¿Y por qué el carbohidrato sí? Porque la gente tal vez no entiende bien esa diferencia. Sí, lo que pasa es que el carbohidrato es la fuente principal de energía. O sea, su cuerpo de primero se alimenta del carbohidrato, ¿verdad? Lo que pasa es que nos aporta mucha energía el carbohidrato. Una vez que nosotros comemos carbohidrato, usamos un poco y lo demás lo almacenamos en forma de grasa. Claro. Y no utilizamos... El cuerpo tiende a hacer su reserva. Por eso es que nos sube la pancita. Esas llantillas que tenemos todos, ¿verdad? Sí. Y entonces empezamos a usar como fuente de energía el carbohidrato y el azúcar que tenemos en sangre y no usamos la grasa como fuente de energía. Okay. La que está ahí se queda almacenada. La que está ahí se queda almacenada, correcto. La proteína es una fuente de energía, pero no es directa, ¿sí? Nos ayuda a formar músculo, no tiene grasa, no tiene un montón de cosas más. Cuando comemos proteínas,
con un poquito de carbohidratos, nuevamente, no hay que satanizarlos, nos alimentamos el cuerpo. Primero los carbohidratos que comimos, que es regulado, es un poco, es un tercio del plato, y lo demás lo vamos a consumir en grasas que tenemos, o que estamos generando de forma natural por medio del hígado, o que tenemos acumuladas. Y formamos músculo además con la proteína que estamos comiendo. Que se ha visto que la pérdida muscular inicia incluso a los 30 años, en menor nivel, pero inicia a los 30 años. El consumo de proteína es vital. Es vital entonces porque también me va a dar energía, pero me va a permitir tener un cuerpo resistente, digamos un cuerpo firme además, porque es muy diferente la grasa acumulada al músculo. Sí, me va a dar energía, me va a hacer formar tejidos, formar más músculo, todo lo demás, pero además va a hacer que nuestro cuerpo utilice la grasa almacenada como fuente de energía directamente. Alguien preguntaría, bueno, si yo en la mañana desayuno solamente huevo, aguacate, que es una grasa saludable, y queso blanco, pero no como ni tortillas, ni gallo pinto, ¿voy a estar fuerte en el día? Es la pregunta. Sí, claro, va a estar muy fuerte. De hecho, se va a sentir más liviano y va a tener más energía. El alto consumo de carbohidratos es lo que antes llamaban la marea alcalina, ¿verdad? Que en algún momento fue como normalizado. Y se da mucho en la hora del almuerzo, cuando la gente se come esos casados famosos, llenos de harinas. Sí, y es algo contradictorio, ¿verdad? Es como, después de que comí, es que acabo de almorzar, entonces tengo sueño. La comida es una fuente de energía, debería tener más energía, usted es cierto, debería tener más ganas de hacer cosas, debería poder movilizarse más fácilmente, no estarse quedando dormido. Es una mala señal que usted coma algo y tenga sueño inmediatamente. Eso es en realidad una mala señal, quiere decir que lo que está comiendo no está adecuadamente distribuido, porque le está dando sueño, le está quitando la energía, ¿sí? Entonces debería usted sentirse más activo, más bien si su comida tiene más proteína se va a sentir más activo. No necesita comer todos los días o en cada tiempo de comida carbohidratos, sí necesita comerlos por lo menos una vez al día. ¿Por lo menos una vez al día? Sí, por lo menos una vez al día para que esa sea una fuente de energía directa. Si comemos 0 carbohidratos, empezamos a utilizar el músculo como fuente de energía y nos comemos un poco el músculo y no es lo mejor. ¿Qué recomendaría usted de toda la lista? Porque obviamente en el carbohidrato está la pasta, está el arroz, está el pan, están las tortillas, todo lo que es de maíz, el cereal. Claro, en el segundo nivel de la pirámide vienen los granos que son integrales o los nuevos granos que se han denominado de esa forma. Por ejemplo, como la quinoa, como el arroz integral, como ese tipo de cosas. También le recomendaría mucho como lentejas, garbanzos, que tienen más proteína pero tienen algo de harina también y están ahí como uno de los mejores alimentos también. Lentejas, garbanzos, leguminosas en general, frijoles, garbanzos, lentejas. La quinoa, el arroz integral y la comida integral en general aportan carbohidratos pero aportan más fibra. Como le decía, en esta nueva pirámide, que es un documento entero, ya no solamente la pirámide, uno de los conglomerados más importantes es la cantidad de fibra que necesita su cuerpo y de la microbiota que vienen incluidos ahí también. Ok. En el otro grupo está, bueno, vamos a ver, también quería hacer una acotación sobre las bebidas, porque las bebidas, alguien almuerza, digamos, vuelvo al casado, ¿verdad? Alguien almuerza arroz, frijoles, un poco de pasta, todo eso incluye el casado. Pero también incluye un refresco azucarado. Ese azúcar que está en el refresco también se convierte en grasa. Sí, vea, tenemos que saber que la mayoría de calorías que nos comemos en realidad no las tomamos. Se dice que hasta un 60 o un 70% de las calorías no las tomamos y eso es un montón. Usted come bien y una ensalada, una proteína y todo lo demás, pero me lo come con un batido. O con fresco de frutas, por lo general. Correcto. Riquísimo, ese rojo que trae todas las frutas. Todas las frutas. Pero es un montón de azúcar eso para su cuerpo. Es una bomba de azúcar. Su cuerpo en todo el día se va a alimentar probablemente solo más si su trabajo es más de oficina, si no hace mucho ejercicio. Su cuerpo todo el día se va a alimentar, va a utilizar la energía de ese fresco. Todo lo demás que comió lo va a almacenar. Y el almacenamiento es en forma de grasa. Sí. Y tenemos entonces, ahora que usted menciona el fresco de frutas, al cual le hemos adicionado, además de las frutas, azúcar de caña, pero las frutas en sí también tienen una alta cantidad de lo que llaman fructosa, que no es otra cosa que también un tipo de azúcar. Es un tipo de azúcar, correcto, natural, muy funcional y todo, pero sigue siendo un tipo de azúcar. Por eso está algo restringido el tema de las frutas. Acordémonos que es diferente si usted quiere bajar de peso o si quiere mantenerse. Correcto. ¿Verdad? Entonces, nada más hay que tener una clara diferencia en eso. Si usted va a mantenerse en su estilo de vida, usted debería tener una fruta ahí en el día. Hay que ver cuál, pero hay que tener una fruta ahí que a usted le guste. Además, para bajar de peso no nos funciona tanto por el aporte calórico que tiene. Sí, tiene mucho azúcar, natural, pero sigue siendo azúcar. Hay un grupo de frutas, de hecho, que son seleccionadas, que tienen un menor índice glicémico y nos funcionan mejor. Ninguna fruta que sea procesada, que venga en un empaque, ningún fresco de frutas, porque son muchas frutas licuadas, ¿verdad? Es una sola carga muy grande.
Entonces, ¿las frutas que más azúcar aportan? las más ricas. Las más ricas, sí. El mango, el mango, riquísimo, y ahorita viene la temporada. El banano, por ejemplo. La sandía, que uno dice es pura agua, sí, pero es agua con azúcar. Papaya también. La papaya, que no la estamos satanizando, hay un componente de fibra ahí que es necesario, ¿sí? Pero si se quiere frutas con un menor índice glicémico, arándanos, fresa, uchuvas, los limones, eso nos funciona mejor. Las frutas rojas, los frutos rojos. Frutos rojos. Perfecto, estamos conversando con el doctor David Vázquez del Centro Control del Peso. Vamos a ponerles acá las redes sociales de Control del Peso por si ustedes quieren más información, que va a ser muy adecuada, que son en Instagram, Control del Peso, y también pueden conseguirlos en Facebook como Dr. David Vázquez. Y si desea una cita con el doctor Vázquez, le voy a dar el número telefónico, ahí lo tiene en pantalla, que es el 8948-1771. ¿Estamos así, correctos? Excelente, sí, ahí me pueden localizar. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para el cierre de esta entrevista. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Continuamos esta conversación muy interesante para mí y muy útil con el doctor David Vázquez, especialista en control del peso. Sin duda, yo creo, como lo decíamos al inicio, que lo que se necesita es una buena dosis de disciplina y también, creo yo, doctor, deseo de verse mejor, de tener salud, en otras palabras, quererse. Sí, la base de todo es usted mismo. Usted tiene que estar bien. Si usted quiere que su familia esté bien, que sus hijos estén bien, que le vaya bien en el trabajo, de primero tiene que estar bien usted. Y eso es lo primero que hay que trabajar. De hecho, hace un énfasis estas nuevas guías en que de primero la parte emocional, la parte psicológica, la parte social influye mucho de primero y hay que tratarlas de primero. O sea, usted tiene que sentirse bien con lo que hace en su día, con usted mismo. Si usted escoge lo mejor, ya no tiene ni que preocuparse por la comida, va a escoger lo mejor también ahí. ¿Por qué existía una pirámide diferente? ¿Qué pasó? ¿La investigación científica falló en esto? No falló, simplemente ha cambiado porque los datos epidemiológicos cambian, ¿verdad? La cantidad de gente de diferentes edades cambian, la forma en la que comemos cambia. La primera pirámide que hubo fue a inicios de los 90 y no era lo mismo como se comía en ese momento que como se come ahora, que hay más tiempo, más rush del día, y más ultraprocesados, más comida preparada, más diferentes cosas. Entonces cambió la cantidad de gente de diferentes edades, cambió la forma en la que comemos. Entonces nuevos estudios empezaron a ver que aunque se controló, se puede ver mucho en los videos estos como de los 90s y principios del 2000, que estaba más controlado la parte del sobrepeso y la obesidad, que de hecho casi ni se tocaba como un tema. Bueno, es que eso era antes también mejor, ¿verdad? Una persona podía consumir tal vez muchas harinas, pero tenía mejor control del peso. Sí, tenía mejor control del peso porque las harinas eran más naturales también. Y las opciones que habían en su plato eran menos, digamos. Era así, arroz, una carne y unos vegetales que por ahí teníamos de la casa o del lugar donde vivíamos. Ahora hay un montón de opciones de todo lado, procesados, de todos los países, de todos lados. Tenemos más acceso a un montón de cosas. Y eso ha cambiado también, ¿verdad? Con los años entonces, después del 2000 ya se empezó a ver que aún manteniendo esos hábitos que funcionaron por una década, porque se ven los videos más antiguos, ya no daban resultados. Ya no daban resultados. Sí. Y ahí hay un tema que también la gente menciona mucho hoy en día y es común oírlo, es el sedentarismo. Y es que el sedentarismo no solo se da en personas adultas mayores, que también es muy común verlos, que cuando ya se pensionan pues se quedan metidos en la casa, sino también hasta en los chicos, porque tienen videojuegos y prefieren eso a ir a la calle a correr. Sí, justamente, las conductas cambiaron en todos. Precisamente, por ejemplo, en el área del trabajo, no eran los mismos empleos que teníamos en los años 80 y 90 a los que tenemos ahora, ¿cierto? Aunque usted en los años 90 trabajara en una oficina, lo demás probablemente tenía que desplazarse de forma diferente. Claro. Probablemente tenía que caminar a sacar las copias, caminar a sacar ciertas cosas, caminar a cierto lugar, cosa que ahora todo es en línea. Todo es más rápido, más accesible, y eso ha hecho, sin duda alguna, que se hayan disparado datos de obesidad y de sobrepeso. Claro, y la gente se desplazaba más, tomaba más autobuses. Por supuesto. Hoy en día no se toman autobuses. No, y nadie, por ejemplo... Bueno, mucha gente no, todavía hay gente que lo hace, pero muchos no. Muchos no, o sí se toma el autobús, pero ya todo está más cerca, ¿verdad? Más cerca de usted y todo lo demás. Antes era inimaginable hablar, por ejemplo, de que en su escritorio trabajara de pie o tuviera una caminadora en el escritorio, que el escritorio se levantara, porque en realidad en ese momento de la vida no se necesitaba, pero ahora sí.
Ahora sí. Ahora sí, por eso vienen estos cambios nuevos que pues hay que adaptarnos, porque todo va cambiando, entonces pues la alimentación también. La alimentación también. Y esto también, antes de que se nos termine el programa, importante hacer énfasis, porque esa importancia del desarrollo adecuado de músculo en el organismo no solo va de la mano de la alimentación, sino también de la movilidad, del ejercicio. De la movilidad y de la parte psicológica. O sea, es ya súper entendido que la cantidad de músculo tiene que ver cómo usted emocionalmente se sienta, ¿cierto? Primero por un cambio químico, por condiciones químicas que enlazan directamente el músculo con el cerebro, y también de segundo, pero no menos importante, que usted se siente mejor, aún de forma inconsciente, pudiendo ser independiente. O sea, un adulto mayor se levanta, se baña, se va a lavar los dientes, así tenga 90 años. Sale ahí a cortar, aunque dure el día entero cortando un pedacillo de algo, cortando una matita. Cortando el zacate en el patio. Tal vez este día lo que toca hacer es ir al supermercado, pero dura el día entero, ¿verdad? Sí. Pero eso lo hace sentirse mucho mejor, mucho más feliz que si ya tiene que estar acostado y alguien tiene que ir a hacerle esto. Claro. ¿Verdad? Pero usted toda la vida ha hecho eso. Acompañarlo a ya tienen que una vuelta en el banco o lo que sea. Ya la mata, ya no puedo cortarla yo, la corta alguien más. No es el hecho de ver la mata bonita, que sí, pero también de poder hacerlo yo, ¿verdad? Que me genera cierta satisfacción. Entonces, esa parte, en un adulto mayor, en un adulto de cualquier edad, de sentirse saludablemente mejor, cambia emocionalmente y cambia toda su forma de ser. Esa es la diferencia, de hecho, entre las zonas azules, que son las que más longevas, y en las zonas que no lo son. Pero ahora veamos el caso de los jóvenes, porque se están dando problemas serios de obesidad también en los jóvenes y las jóvenes. Y justamente ahora que se dan más problemas de obesidad y de sobrepeso es cuando también se dan más problemas de ansiedad, de depresión, cosas que antes un joven era inimaginable, ¿verdad? Claro. Tal vez porque no se diagnosticaba tanto, pero sí se diagnosticaba, y aún así pues era un estilo de vida diferente, porque el joven se movía más, tenía que hacer más cosas, ahora todo está más fácil, más al acceso de la mano. Y bueno, no podemos batallar en contra de eso, ¿verdad? Eso es la evolución, tenemos que ir a favor de eso, por eso va cambiando la forma en la que comemos, la forma en la que nos movemos, la forma en la que hacemos un montón de cosas. Sí, y digo yo, doctor, bueno, vamos al caso del tico, ¿verdad? ¿Qué es delicioso para el tico? Por ejemplo, el tamal en Navidad o el arroz con pollo en una fiesta. Sí. Pero eso probablemente sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer, o sea, esporádicamente. No es negarse a eso, No. es para una fiesta. Tal vez tener un poco más de conciencia de que cuando usted está comiendo en una fiesta arroz con pollo, ensalada rusa y papas, está comiendo solo harinas. ¿Solo harinas? Solo Las harinas. tres son harinas. Son harinas, ¿verdad? Sí. La poca proteína que tiene ahí sería el huevo de la ensalada rusa, que es un poquitillo. 2 huevos para todo, ¿verdad? Toda la una gran ensalada. taza de ensalada. O sea, ahí no le toca casi nada de proteína. No sé cuánto le sale amarillo el huevo en una ensalada rusa, ni lo ve. Ni lo ve. Y el pollo que tenga el arroz con pollo, que también es un poco, una pechuga para todo el arroz con pollo de la fiesta. Usted está comiendo mucha harina ahí, que está bien, no le va a pasar nada, pero sí dése cuenta que es mucha harina, entonces tengo que comer bien los demás días, ¿verdad? Tengo que comer los demás bien, porque esta comida que la voy a disfrutar mucho con mi familia, la voy a pasar bien, no es para preocuparme, no es para estresarme, pero esta comida está cargada solo en harinas y azúcares. Entonces, de ahí en adelante hay que hacer bien, ¿verdad? Como decir, bueno, es que es Navidad y entonces yo me voy a tomar unos tragos. Ok, pero esté consciente que se está tomando unos tragos. Mañana no puede tomárselos otra vez, y pasado mañana otra vez, y pasado mañana otra vez, ¿verdad? Ya es un problema. Porque no mencionamos el tema del licor, pero bueno, así como hablamos de los refrescos de frutas cargados de azúcar, también el licor tiene una gran cantidad de calorías, azúcares. sí, más que todo, y tiene muchísimos carbohidratos. La cerveza, por ejemplo, de todas por igual, la ultra, las todas tienen una gran cantidad por el lúpulo y lo demás. Ahora hay bebidas que incluso están incluidas en la dieta mediterránea, muy saludables, como el vino tinto, que no es sangría, es vino tinto o vino blanco. Y hay algunas bebidas enlatadas que tienen un porcentaje muy bajo de calorías, que las toma la gente más joven y que son bastante accesibles, y digamos que una de las mejores opciones también. Bueno, doctor, ya para cerrar el programa con los minutos que nos quedan, cuénteme más o menos el seguimiento que da usted a un paciente, porque usted mencionaba la parte emocional. O sea, cuando usted recibe un paciente, me imagino que investiga cuál es su entorno, cuál es su situación emocional, porque de lo contrario puede que no dé resultado lo que vaya a hacer. Por supuesto, sí, mi enfoque es muy diferente. Yo necesito establecer una comunicación con usted, por eso nos vemos un periodo de tiempo, para ver cómo es su vida, para ver cómo va todo a su alrededor, cómo usted mismo se percibe, establecernos metas claras, pero metas que sean viables, ¿verdad? No todo el mundo necesita bajar 20, 30, 40 kilos, a veces nada más
¿Y cuál sería la meta? Más importante, donde usted se sienta cómodo con su cuerpo, con su vida, con su estilo de vida, donde pueda hacer cosas, donde pueda salir, ver amigos, sin tener que preocuparme, sin tener que estresarme. Y eso nos toma un tiempo, hay que comunicarnos y lo demás. Además establecemos la parte física, hay que ver cómo está químicamente su sangre, los laboratorios, todo lo demás. Y hay muchos medicamentos que nos ayudan también, control de la ansiedad, acelerar el metabolismo, un montón de cosas que son necesarias. Pero esos medicamentos no generan adicción. No generan adicción, usted puede dejarlo cuando usted quiera. Lo que genera adicción es la comida, el azúcar, ¿verdad? Si usted dice, bueno, me vendieron una pastilla que me quita el hambre, ok, pero entonces ahora como menos pizza y menos queque. Pero sigue comiendo pizza y queque. En el momento que deje la pastilla, va a tener estas ganas de queque y pizza y va a volver al peso donde estaba. No funciona de esa forma. Por eso es que esto tiene que ser completo, ¿verdad? Tenemos que ver por qué estas cosas, por qué vive de esta forma, por qué es tan importante para usted algo de comer. Y empezar a tener nuevos hábitos, cosas nuevas en su vida que lo llenen, que lo hagan feliz, para que su meta número uno no sea lo que voy a comer al día, que pasa mucho, ¿verdad? O sea, estoy esperando el almuerzo y lo oigo muchísimo. Yo me levanto esperando el almuerzo, me voy a trabajar y todo eso, pero ya quiero llegar a la cena o al almuerzo. Algo está pasando ahí. Sí, hay una adicción. Y esa adicción comienza, bueno, ya nos queda 40 segundos, pero esa adicción comienza incluso desde la infancia, porque vemos cómo el niño lo estimulan con juguitos, con galletas dulces, ultraprocesadas. Sí, vital ahí, don Marcelo, y solo para que les quede ahí, lo vamos a dejar ahí, pero esta adicción empieza desde el abrazo de la mamá. Cuando en vez de un abrazo del familiar había una galleta o había tal cosa, eso era el equivalente al abrazo o a lo que yo quería escuchar o sentir. Claro. Y hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Entonces, es una tarea de todos, en todas las edades. Así es. Gracias al doctor David Vázquez, especialista en control del peso. Recuerden que pueden encontrarlo en Instagram como Control del Peso, como doctor David Vázquez en Facebook. Y ahí ustedes podrán pues informarse más. Y es muy importante estar informados. Si no estamos informados, pues no nos va a ir bien, ¿verdad? Porque no sabemos qué estamos ingiriendo. Muchas gracias, doctor. Gracias, don Marcelo, y gracias a todos allá en la casa que nos están escuchando. Y hasta el próximo programa. Nos volvemos a ver.